Que el Señor les bendiga. Les habla Damaris Sirión. Es un gusto para mí saludarles en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a pedir, si son tan amables, que abran sus Biblias en el Segunda de Reyes, capítulo 4, los versículos del 1 al 7. En el Antiguo Testamento, el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 4, los versos del 1 al 7. El título del mensaje de hoy es Buscando la llenura del Espíritu. Dice así la palabra de nuestro Señor. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame lo que tienes en tu casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija con aceite. Y él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, varias, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Traedme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios. Él le dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. A manera de introducción, quisiera hablar un poco de la historia y costumbres que tenían los judíos en aquellos tiempos. Y así podemos tener una mejor comprensión de lo que estaba sucediendo aquí con esta viuda. Los judíos tenían por costumbre que si alguno de ellos no podían pagar sus deudas, ellos las podían pagar dando a uno de su familia como esclavo, o ellos mismos se daban como esclavo. Las generosas leyes judías contrastaban con las leyes que existían en el Medio Oriente al respecto de la esclavitud. La ley de Moisés decía que si alguien tomaba a alguna persona a su servicio como esclavo porque las personas no podían pagar sus deudas y se lo daban a su familia o ellos mismos como esclavo, la ley de Moisés mandaba que ellos no podían abusar de ellos, no les podían maltratar, y después del 7º año de trabajo deberían liberarlo. O sea, en el año del jubileo deberían poner a estas personas que habían tomado como pago de la deuda en libertad. La ley de Moisés era muy benevolente con esta situación de tomar a personas como esclavos, pero los países vecinos de Israel no eran así. La esclavitud era dura. En el capítulo 4 de el libro encontramos que esta mujer se describe como hija y mujer de un profeta, o sea, era hija y esposa de profeta. Siendo ella judía y hija y esposa de profeta, ella sabía cómo eran las leyes en Israel cuando no se podía pagar las deudas. Ella sabía lo que se hacía. Y si ella sabía esto y conocía la ley, entonces ¿por qué esta mujer estaba tan desesperada? El historiador judío Josefo dice en su libro Antigüedades de los judíos que esta mujer en necesidad era la esposa del profeta Abdías, quien en tiempos del rey Acab servía como mayordomo y quien escondió en cuevas en ese tiempo a 100 profetas, alimentándolos cuando Jezabel los quería matar. De ser cierto lo que el historiador Josefo dice en su libro, se entiende perfectamente por qué esta mujer estaba tan desesperada, por qué esta mujer estaba tan agobiada cuando vio que los acreedores vinieron para llevarse sus hijos. Claro que en cualquier circunstancia eso es una situación muy dura y muy difícil. Es una situación terrible al tú ver que tienes que entregar a tus hijos a la esclavitud para pagar las deudas. Eso debe ser un tormento al corazón de cualquier padre. Pero viendo ella el trasfondo que había en la ley de Moisés, que lo trataban bien y que al 7º año lo liberaban,
y siendo una costumbre ya en Israel, entonces no había por qué tener tanta desesperación. Sin embargo, el trasfondo que dice que ella era la esposa del profeta Abdías, quien sirvió en la casa de Acab, ella sabía perfectamente cómo eran los reyes ahora, cómo se habían apartado de la comunión con Dios, cómo se habían apartado de lo que Dios había hablado, y ahora ella no podía tener seguridad que los acreedores iban a cumplir la ley de Moisés, pues los reyes habían hecho al pueblo apartarse del Dios verdadero. Y si se habían apartado del Dios verdadero, las costumbres paganas también estaban llevándose a cabo en Israel. Y quién sabe cómo era que los trataban cuando se trataba de la esclavitud. Así que ahora entendemos por qué había tanta desesperación en el corazón de aquella mujer, una desesperación grande. Ella fue a ver al profeta, como el ungido de Dios, como el hombre que tenía el Espíritu de Dios para que le trajera la solución a su problema. Y el profeta le dice: declárame lo que tienes en tu casa. En primer lugar, vemos que el profeta le dice: declárame lo que tienes en tu casa. Él le dice: ¿qué te haré yo? A ver, dime, ¿qué tienes en tu casa? La mujer respondió: tu sierva nada tiene en su casa, solo una vasija con aceite. Probablemente era aceite de olivo. En aquellos tiempos el aceite de olivo se usaba para hacer perfumes, para hacer medicinas, para cocinar, para encender las lámparas. O sea, tenía muchos usos el aceite de oliva. Por lo tanto, era muy codiciado en aquel tiempo y era de mucho valor comercial. Por lo tanto, la vasija de aceite que ella tenía era algo de valor. Sin embargo, note que la reacción de la viuda cuando el profeta le dice: ¿qué tienes en tu casa? Ella le dice: tu sierva nada tiene en su casa. Lo único que tengo es una vasija con aceite. La necesidad apremiante por la que ella estaba pasando, la situación difícil, el sufrimiento que le daba aquella situación al ver que los acreedores habían venido por sus hijos, aquella tristeza le nublaba el entendimiento para que ella viera que lo que ella tenía en su casa era de valor, que aquella vasija de aceite, que era todo lo que ella tenía, era todo lo que ella necesitaba. Ella necesitaba solamente esa vasija de aceite, pero su tristeza le nublaba el entendimiento para ella ver que el aceite era lo que ella necesitaba. Nosotros también, como aquella viuda, cuando estamos en momentos difíciles, cuando estamos en momentos de desolación por los problemas o las situaciones adversas por las que estamos pasando, también nuestros ojos se enfocan tanto en los problemas y en las situaciones difíciles que no vemos a quién tenemos en la casa, no vemos lo que nosotros tenemos en la casa. Note que la vasija de aceite era algo de valor que la viuda tenía, pero ella no se daba cuenta del valor que tenía en casa. En medio de la angustia, nosotros no nos damos cuenta también quién está con nosotros en la casa. No nos damos cuenta quién es el que está con nosotros dentro de nuestro corazón, en nuestra casa. Nosotros tenemos más que una vasija con aceite. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Note que Eliseo le dice: ¿qué tienes en tu casa? La casa aquí representa tu cuerpo. Tu cuerpo es la casa donde vive el Espíritu del Dios Altísimo. En 1 Corintios capítulo 3, verso 16, el apóstol nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué tienes en tu casa? En medio de toda la adversidad por la que estás pasando, ¿qué tienes en tu casa? El aceite ya estaba en casa de la viuda. El Espíritu del Dios Altísimo ya está en tu casa, está dentro de ti. El Espíritu Santo mora en nosotros. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1, los versos 13 y 14: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención adquirida para alabanza de su gloria. ¿Por qué estamos tan amedrentados entonces? ¿No nos damos cuenta de lo que tenemos en casa? La viuda solo necesitaba el aceite. Nosotros solo necesitamos al Espíritu del Dios Altísimo, al Espíritu de Dios para que nos guíe a toda verdad. Él está dentro de nosotros. En segundo lugar, necesitamos saber quién es el Espíritu Santo. Muchas veces no nos damos cuenta ¿quién es el Espíritu Santo? Lo oímos, sabemos que el Señor lo envió, pero a veces no nos damos cuenta del poder del Espíritu Santo y de la persona del Espíritu Santo y quién es la persona del Espíritu Santo. En la Biblia, el aceite es emblema del Espíritu Santo. La Biblia enseña que se ungían a los sacerdotes y a los reyes para que ellos pudieran llevar a cabo su función correctamente, guiados por el poder de Dios. O sea, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba allí enseñando y dirigiendo a los reyes y a los sacerdotes. El Espíritu Santo no es meramente un poder o una expresión figurada de la energía divina. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Dios mismo. No es una energía como los que no creen en la Trinidad quieren asegurar esto. No, el Espíritu Santo es una persona. La Biblia dice que el Espíritu Santo tiene una personalidad distintiva, como también sucede con el Padre y con el Hijo, con los mismos atributos divinos como la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia. El Espíritu Santo es una persona que se puede contristar, se le puede mentir, se le puede resistir, se le puede afrentar y se le puede blasfemar. Si usted se acuerda, en el libro de los Hechos se nos narra en el capítulo 5, los versos del 3 al 11, de Ananías y Zafira. Si usted se acuerda, en aquellos tiempos la comunidad cristiana, cuando empezó la iglesia primitiva, los que tenían algunas propiedades las vendían y se las daban a los apóstoles para que todos pudieran vivir como en una comunidad, compartiendo la comida junto, compartiendo todo lo que era espiritual, pero también las cosas materiales. Ananías y Zafira tenían una propiedad. Nadie le había pedido la propiedad, pero ellos quisieron venderla como hacían las demás personas para darle el dinero a los apóstoles, pero lo hicieron con una motivación equivocada. Ellos dijeron, mira, vamos a vender nuestra propiedad. Entre ellos dos acordaron, pero no vamos a dar todo el dinero, vamos a dar cierta parte y nos vamos a quedar con algo para nosotros dos solos. Pero ellos no se daban cuenta que ellos estaban mintiéndole a Dios mismo, que lo que ellos estaban pensando el Señor ya lo sabía, que lo que ellos estaban hablando entre ellos el Señor ya lo había oído, porque Dios está en todas partes y Él conoce los más íntimos pensamientos de nosotros. Y fíjese lo que le dijo Pedro cuando ellos vinieron a dar el dinero de la propiedad que habían vendido. Vino primero Ananías a dárselo a Pedro. Y mire lo que el apóstol le dice. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjese bien, una de las cosas primeras que Pedro le dice es, ¿por qué Satanás te mintió y le hiciste caso para mentir al Espíritu Santo? Jesús ya no estaba con la iglesia, Jesús ya había subido al cielo. Ahora el que estaba era el Espíritu Santo en los apóstoles, dirigiendo la iglesia, en medio de los creyentes. Y ellos fueron a mentirle a Pedro. Pedro era el que estaba al frente de todo. Y Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentirle al Espíritu Santo? O sea que cuando mentimos deliberadamente a un hombre de Dios, a aquel que está en función de la iglesia como pastor o como líder espiritual, para guiarnos,
nosotros le estamos afrentando al Espíritu Santo. Ellos vinieron a Pedro, allí no veían al Espíritu Santo como una persona física, pero el Espíritu Santo estaba en ellos, estaba en Pedro, estaba en los creyentes, y él le mintió. Luego vino la esposa Zafira, después de 3 horas, dice la Biblia, vino también, y Pedro le preguntó, después que habían enterrado a Ananías. Recuerde que cuando Pedro le dijo, ¿por qué llenó Satanás?, él cayó muerto y lo enterraron. Y cuando vino Zafira, le volvieron a preguntar, ¿vendiste la propiedad en tanto? Sí, la vendí, porque ella se había puesto de acuerdo con su esposo. Y Pedro también le dice, así como enterraron a tu esposo, te enterrarán a ti. Ella también, por ponerse de acuerdo con su esposo, había mentido al Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es una persona, es Dios mismo en nosotros, es Dios mismo viviendo en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo. Recuerde que Jesús, hablando de los pecados que pueden llevarnos al infierno, pecados que no son perdonados, él dijo que cualquier persona, en Mateo 12, si usted lo quiere leer en su casa, versículo 32, Jesús dijo así literalmente, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O sea, la persona del Espíritu Santo se puede afrentar, se le puede mentir, se le puede contristar y se le puede blasfemar. Uno tiene que tener cuidado y saber quién es quien está morando en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo. Él es la tercera persona de la Trinidad. Fíjese que el ministerio del Espíritu Santo se describe en la Biblia desde el principio. Se hizo presente en la creación. Cuando estaban Jesús y el Padre creándolo todo, allí en el principio también estaba el Espíritu Santo. En Génesis 1:2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el Antiguo Testamento los profetas hablaban en nombre de Dios, ungidos por el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo el que le daba las palabras para ellos profetizar. Durante el ministerio de Jesús en la tierra, el Espíritu Santo estaba presente. En Juan 1:32 leemos, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Ahora, durante el ministerio de la iglesia, el Espíritu Santo sigue estando presente. En Juan 16:7-8 dice, pero yo os digo la verdad, hablando Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aleluya. Note que Jesús mismo nos dice que nos convenía que Él se fuera al cielo para que Él enviara al Consolador, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos consuela en medio de nuestras aflicciones. El Espíritu Santo es el que nos alienta y dirige en todo momento o encrucijadas de nuestra vida. Jesús dijo en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Es el Espíritu del Dios Altísimo, el Espíritu Santo que mora en nosotros, el que nos recuerda cada promesa que tenemos en la palabra cuando necesitamos batallar en el Espíritu, en la guerra espiritual. El Espíritu Santo nos trae las promesas, nos trae las palabras, lo que el Señor dijo para que nosotros podamos vencer en cada momento de dificultad de nuestra vida. Es el Espíritu Santo el que nos sostiene por medio de la oración cuando estamos casi desmayando. Él es el que nos sostiene y nos alienta para poder permanecer firme en la guerra espiritual. Es el Espíritu Santo quien nos da fuerza para esperar la respuesta en nuestras oraciones cuando demora la contestación y no sabemos qué hacer. Es el Espíritu Santo quien nos sostiene cuando estamos pasando por momentos de prueba para que nuestra fe no decaiga. Es el Espíritu Santo el que entra con nosotros en el horno de fuego. Es el
Espíritu Santo el que está a tu lado cuando pasas por las aguas para que no te inunden. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Jesús estando está sentado ahora mismo a la diestra del Padre, pero Él no nos dejó huérfanos, Él no nos dejó solos. Él envió al Consolador, Él envió al Espíritu Santo para que esté con nosotros siempre. Ahora note en tercer lugar, dice, llenando de aceite las vasijas. El profeta le dice, entra y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. El profeta le dice, enciérrate. Encerrarse indica una separación de todo lo que nos rodea. Encerrarse indica estar a solas con Dios. Encerrarse indica estar a solas con el Espíritu del Dios Altísimo, dejando que Él nos abrace, dejando que Él nos envuelva, dejándonos que Él nos hable, dejándonos que Él nos dirija, dejándonos que Él nos dé esa palabra fresca que viene del trono de Dios, como el rema, para nosotros poder vencer en cada dificultad de nuestra vida. El profeta dice, enciérrate. Encerrarte es separarte, momentos a solas con Dios. El profeta le dice también, y echa en todas las vasijas. Todas las vasijas aquí representan las áreas de nuestra vida. Las áreas de nuestra vida tienen que estar llenas y dirigidas por el Espíritu Santo. Ningún área de nuestra vida puede estar sola para que nosotros la tengamos allí para nosotros hacer con ella lo que querramos o como nosotros creemos que debemos vivir. No. En cualquier área de nuestra vida, sean nuestros pensamientos, nuestras acciones, nosotros tenemos que ponerla allí para que el Espíritu Santo la llene con su presencia, la transforme, la habilite para ser semejantes al Padre. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es someter nuestras actitudes, nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra lengua, nuestros pensamientos, nuestro corazón a los pies de Cristo, para que ya no seamos nosotros actuando por nosotros mismos según nuestra manera de pensar o según nuestro propio criterio, sino por medio del Espíritu, tratando de guiarnos para que seamos igual a Cristo, caminar igual como Cristo caminó en la tierra, comportarnos como Cristo, ser semejantes a Cristo en toda nuestra manera de vivir. Ahora dice, y cuando una vasija esté llena, ponla aparte. Cuando cada área de nuestra vida está llena del Espíritu Santo, tenemos que ponerla aparte, o sea, separada de cualquier cosa que pueda contaminarla o volverla a contaminar. Tenemos que ponerla aparte. Segunda de Corintios 6, 16 y 18 y capítulo 7:1 nos dice así. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nuestras vidas tienen que estar separadas para vivir en santidad. En cuarto lugar, el aceite no cesará a menos que tú lo detengas. Segunda de Reyes 4:6 nos dice, y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traedme aún otras vasijas, y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Note que el aceite no cesó hasta que no dijeron que ya no tenían más vasijas. El aceite, la unción, la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida no cesará nunca
a menos que nosotros la detengamos. ¿Cómo podemos detener esa unción? ¿Cómo podemos detener la llenura del Espíritu? La podemos detener cuando no oramos. La podemos detener cuando desobedecemos sus mandamientos. La podemos detener cuando queremos vivir nuestra vida de acuerdo a nuestro propio criterio y nuestro razonamiento humano. La podemos detener cuando contristamos al Espíritu Santo con pecados ocultos en nuestro corazón. Somos nosotros los que decidimos si el aceite sigue fluyendo en nuestro corazón o si cesa. Somos nosotros. Note que cesó el aceite cuando dijeron no tenemos más vasija. Cuando tú dices ya no tengo más necesidad del Espíritu Santo, yo no tengo más necesidad de Dios porque ahora estoy viviendo mi vida de acuerdo a mi criterio o siguiendo las pisadas del mundo o mirando a las demás personas como viven, piensas que ya no necesitas nada porque ya llegaste a lo máximo, te engañas. Siempre necesitamos del Espíritu Santo, siempre necesitamos de la dirección de nuestro Padre Celestial por medio del Espíritu de Dios. En conclusión, y a manera de conclusión, voy a dar una ilustración. Existe en África una especie de hormigas que se organizan así. La reina habita en su cámara real. Las hormigas obreras son las que van y buscan el alimento por largos túneles largos y largos viajes para traer el alimento para el hormiguero. Pero dice que algo que los científicos todavía no han podido averiguar por qué sucede, pero las hormigas obreras salen a traer el alimento y quien las dirige es la reina desde su cámara real. Ella dirige a todas las hormigas por dónde van, a dónde vienen. Ella es quien las va dirigiendo. Y si la reina es molestada, las hormigas que están fuera del hormiguero se vuelven frenéticas y no saben ya qué hacer, no saben a dónde ir y comienzan a estar confundidas y no saben qué hacer. Si la reina muere, dice que las obreras se vuelven frenéticas y se precipitan fuera del hormiguero hasta que mueren en el campo. ¿Se puede encontrar una descripción más parecida con un creyente que deja oír la dulce voz del Espíritu cuando ya no estamos escuchando la voz del Señor guiándonos por su Espíritu? Cuando nos alejamos de Él y nos precipitamos fuera viviendo de cualquier manera porque ya no tenemos aquella dulce voz dirigiéndonos y enseñándonos el camino por donde debemos andar. Quizás tú te puedes identificar hoy con estas hormigas, porque quizás te has precipitado fuera de tu hormiguero, quizás ya no estás escuchando la voz del Señor dirigirte, quizás esa voz está cada vez haciendo más débil dentro de ti y ya no la escuchas. Es como estamos oyendo un radio y tenemos la frecuencia allí y entran otras emisoras y no te dejan oír con claridad la emisora que tú quieres oír. Así es cuando estamos alejados del Señor, así es cuando estamos apáticos a lo espiritual, así es cuando estamos confundidos porque ya no oímos la voz del Espíritu Santo. Quizás tú estás así en este día, quizás te sientes alejado, quizás ya no oyes la voz del Espíritu y estás como las hormigas frenéticas, yendo de allá para acá sin saber qué hacer. Quizás te estás saliendo de la protección, saliéndote del hormiguero, saliéndote debajo de sus alas. Estás caminando sin rumbo fijo. ¿Por qué no regresas a escuchar la voz del Señor? ¿Por qué no regresas y vienes? Recuerda que la viuda estaba en necesidad. La viuda estaba en una necesidad grande, pero ella tenía una vasija con aceite y ese aceite fue la solución a sus problemas. Tú tienes más que una vasija con aceite. La Biblia dice que has sido lleno con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de tu corazón y Él está ahí esperando que tú vuelvas a clamar a Él. Él está ahí esperando a que tú vuelvas a acercarse. La Biblia dice que si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Somos los que tenemos que dar el primer paso, somos nosotros los que tenemos que dar el primer paso para acercarnos. Acércate, recuerda allí que la palabra del profeta te dice, ¿qué tienes en tu casa? La solución de tus problemas está en tu casa, está dentro de ti. La comunión íntima con el Espíritu Santo te llevará a la victoria. Amén. El Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión.
Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. El ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo, y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente a nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638, y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera
Y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio es llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.